Feliz noche, hermanos. Que el Señor les pueda bendecir grandemente. Continuamos con nuestra semana de mayordomía, ¿verdad? Mayordomo eficaz. Y a través de estas noches hemos y estaremos aprendiendo cómo poder llegar, ¿verdad? Cómo poder encontrar la eficacia, cómo poder llegar a ser esos mayordomos que el Señor espera de cada uno de nosotros. El tema para hoy es atreverse a profundizar y poner primero lo primero. Primero lo primero. Cierta vez una profesora estaba tratando de enseñar a sus alumnos la importancia de establecer prioridades. Así que sacó un frasco de vidrio y lo llenó de rocas grandes. Y luego que lo hubo llenado, preguntó a sus alumnos, ¿está lleno el frasco? Todos dijeron que sí. Así que la maestra sacó una pana con gravilla, con piedra pequeña, y la echó en el frasco, llenando los espacios que estaban entre las piedras. Y le preguntó a sus alumnos, ¿está lleno el frasco? Y ellos, pensando inteligentemente, dijeron, no, no está lleno. Tienen razón, dijo la maestra. Así que sacó arena fina y la echó en el frasco, llenando los espacios que había dejado la grava. Y luego volvió a preguntar, ¿está lleno el frasco? Y ellos contestaron, no, no está lleno. Así que ella sacó una jarra con agua y llenó el frasco, ¿verdad? Cubriendo la grava, las piedras y la arenilla absorbió el agua. Y luego preguntó, ¿y ahora está lleno el frasco? Y sus alumnos dijeron, sí, ahora sí está lleno. Y luego ella le hizo una pregunta muy importante. ¿Qué estoy tratando de enseñarles? Y siempre hay un estudiante, ¿verdad? Que está ahí para contestar rapidito. Así que dijo, nos está diciendo que no importa cuán ocupado estemos, siempre podemos incluir un poco más en nuestro horario. Y la maestra le contestó, no, 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 no es eso lo que estoy tratando de enseñarles. Lo que estoy diciendo es que aprendan a poner las rocas grandes en el frasco de primero y luego acomodar todo lo demás a su alrededor. En otras palabras, tienen que aprender a poner prioridades en la vida. Y me gustó la palabra que utilizó porque dice aprender a poner prioridades conscientemente. O sea, pensar, tomar decisiones, actuar inteligentemente, ¿verdad? De lo contrario, los detalles de la vida, la grava, en este caso la arenilla, se tragarán su tiempo. Y es así, hermanos, nuestra vida. Nosotros tenemos que aprender a poner prioridades. ¿Y cuáles son nuestras prioridades como cristianos? Pues las prioridades espirituales. Y la prioridad espiritual más importante que nosotros debemos de tener tiene que ver con nuestras prácticas devocionales diarias, ¿verdad? Todos nuestros hábitos de mayordomía, poner a Dios en primer lugar cuando damos nuestros diezmos, nuestras ofrendas, ¿verdad? Poner a Dios en primer lugar cuando tenemos los cultos, venir a este lugar para poder adorar. En todas nuestras prácticas devocionales, ¿verdad? Nosotros debemos de ponerlo como la prioridad de nuestra vida.
Y de ahí, hermanos, viene todo lo demás. Pero ¿qué sucede? Que muchas veces nosotros como cristianos ponemos todo lo demás como prioridad y dejamos la vida cristiana, nuestras prácticas devocionales, nuestra relación con Dios en último lugar. Si hay tiempo, es fácil engañarnos a nosotros mismos al pensar que tomar la decisión de servir a Dios es equivalente a conocer a Dios. Pero Dios nos está llamando a estar con Él antes de ir a servirle. Quiero que busquemos Marcos 3:14. Me llamó mucho la atención y la verdad es que tuve que leerlo varias veces porque no encontraba la lección. Marcos 3:14. Dice, designó entonces a 12 para que estuvieran con Él, para enviarlos a predicar. Hermanos, antes de nosotros salir, antes de salir para el trabajo, debemos estar con Él. ¿Y quién es Él? Es Cristo Jesús. Antes de venir aquí a predicar, tenemos que pasar tiempo con Él en oración. Antes de ir a visitar a un enfermo, antes de ir a la universidad, antes de ir al kinder, a la escuela, debemos de estar con Él. Qué interesante, ¿verdad? Pero muchas veces nosotros dejamos esa parte como al final. Cuando venimos a Cristo y tenemos nuestra experiencia cristiana, creemos que quizá el rol que desempeñamos aquí en la iglesia, un cargo, tal vez hemos pasado por todos los departamentos, ¿verdad? Ancianato, escuela sabática, Dorcas, y hemos trabajado duro, estamos trabajando fuerte para el Señor. Pero hermanos, eso a la larga no tiene nada que ver con nuestra vida devocional, con nuestras prácticas. Porque debemos de darle a Dios el primer lugar, ¿verdad? Él siempre nos devuelve mucho más. Es la lectura bíblica en Mateo 6:33 y creo que es un texto que nosotros conocemos muy bien, ¿verdad? Mas buscad el reino de Dios y su justicia, dice, y todo lo demás vendrá por añadidura. Y cuando nosotros ponemos a Dios en primer lugar, ¿verdad? Él también nos pone a nosotros en primer lugar. Y así es como debe de ser. Y es por eso, hermanos, que el día de hoy vamos a dar algunas herramientas para que podamos profundizar en esa relación, ¿verdad? Para que podamos nosotros aplicarlas en nuestra vida devocional. No las olvide. De nada sirve que las digamos, ¿verdad? Si no la aplicamos. Una de las cosas que yo siempre agradezco al Señor cuando me da un tema o cuando me da una participación es que primero me enseña, me amonesta a mí y me hace ver lo que debo de hacer, si lo estoy haciendo mal y cómo debo de hacerlo para después, ¿verdad? Poderlo compartir. Porque no podemos dar, hermanos, lo que no tenemos, ¿verdad? Y no le puedo venir a decir a usted que practique algo que yo misma no estoy haciendo. Entonces vamos a ver estas claves prácticas para profundizar. Una vez que nos hemos comprometido a poner a Dios en primer lugar, porque ese debe ser nuestro primer compromiso, recuérdense lo que decía la lectura, ¿verdad? Poner a Dios en primer lugar. Y una vez que nos hemos comprometido a ponerlo en primer lugar, la pregunta es, ¿cómo proteges y pasas tu tiempo con Él cada día? Mientras buscas un derramamiento más profundo del Espíritu. La primera, hermanos,
la primera clave práctica es encuentra tu propio lugar solitario para encontrarte con Dios. Marcos 1:35. Marcos 1:35 nos dice, busquémoslo hermanos para poderlo leer. Dice que muy de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, Jesús se levantó y salió de la casa y se fue a un lugar solitario donde se puso a orar. Usted y yo debemos encontrar nuestro propio lugar solitario, ya sea en la casa. Usted ve a dónde, hermano. Ore al Señor que le indique dónde usted debe de levantar ese altar. Pero debemos de tener un lugar. Y yo, hermano, no le recomiendo que sea la cama, porque como que el cerebro está, que la cama es para dormir, no para tener el devocional personal. Entonces usted empieza a orar y cuando acuerda se quedó dormido. Usted empieza a leer y cuando acuerda, ¿verdad? Ya está en el tercer, cuarto sueño. Entonces, busquemos un lugar cómodo, un lugar iluminado, un lugar silencioso, ¿verdad? Un lugar donde no tengamos distracciones, un lugar donde usted se sienta que ese es el lugar donde usted puede percibir, sentir, ¿verdad? En la tranquilidad, la presencia de Dios. Muy bien, el número 2, acuéstate temprano para poder levantarte temprano. Hermanos, no se puede usted dormir a las 10 de la noche y pretender que se va a levantar a las 4 de la mañana para atender su devocional. Está cansado, tiene sueño, se levanta somnoliento, ¿verdad? Abre la Biblia y cuando acuerda queda, ¿verdad? Embrocado allí. No se puede concentrar porque el cuerpo no ha descansado sus 8 horas que necesita. Entonces debemos de crear una rutina de tal manera que podamos acostarnos temprano para que podamos dormir nuestras horas necesarias y al día siguiente poder levantarnos con nuevos ánimos para poder tener nuestro encuentro personal con nuestro Dios. Yo sé que esta parte es difícil, pero debemos de, ¿verdad? Organizarnos. Debemos de organizar nuestro tiempo para que podamos dedicarle tiempo de calidad al Señor. La número 3, hay que evitar todas las distracciones posibles. Miren, hermanos, yo no sé ustedes, ¿verdad? Pero yo no puedo hacer mi devocional con las herramientas que hay en el YouTube, porque hay muchas distracciones ahí. Bueno, yo no sé, yo prefiero la antigua, mi Biblia, mi cartilla, mi matutina, el libro en físico del Espíritu de Profecía, porque muchas distracciones. Y no revisemos el celular antes de tener nuestro devocional. No, ¿verdad? Porque usted empieza a revisar y empieza a contestar mensajes, a leer mensajes que le llegaron durante la noche, notificaciones, ¿verdad? Lo primero es lo primero, conságrate a Dios todas las mañanas. Haz de esto tu primer trabajo. Entonces, ese debe ser. Hay una cita de un autor aquí que nos dice, si Dios no es el primero en nuestros pensamientos y esfuerzos por la mañana, estará en el último lugar en el resto del día. Y eso, hermanos, eso es así. Cuando no ponemos a Dios en primer lugar, al levantarnos, usted todo el día se perdió en otras cosas, en otras ocupaciones, y Dios no tuvo cabida allí. Muy bien, la número 4, confiesa tus pecados y elimina las brechas espirituales.
Vamos a leer Primera de Juan 1:9. Primera de Juan 1:9. Dice que si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. A menudo, hermanos, sentimos que hay un muro entre Dios y nosotros, ¿verdad? Una de las cosas que nosotros debemos de empezar es confesando nuestros pecados y pedir perdón a Dios, ¿verdad? Y en el Salmo 139, 23 y 24, encontramos un texto muy hermoso que tiene un mensaje especial para cada uno de nosotros. Dice que una de las cosas que nosotros debemos de siempre pedir al Señor es lo que dice este salmo: examíname, Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Cada día debemos de orar y pedirle a Dios que escudriñe, ¿verdad?, nuestro corazón para que nos muestre, hermanos, lo malo que hay en nosotros, en qué le estamos fallando, qué fue lo que hemos estado haciendo incorrecto, ¿verdad? Porque si usted y yo no nos examinamos, no nos escudriñamos, no vamos nunca a saber, ¿verdad?, lo malo que hay en nosotros y lo que debemos de cambiar. Entonces tenemos que eliminar todas esas brechas espirituales. El siguiente, el número 5, hay que pedir un bautismo diario del Espíritu Santo. Lucas 11:13. Cuando nosotros pedimos el bautismo diario del Espíritu Santo, hermanos, con eso vienen todas las demás bendiciones, ¿verdad? Hay claridad en nuestra mente para poder escuchar la voz de Dios a través, ¿verdad?, de su palabra. El Espíritu Santo nos guía durante el día, ¿verdad? Nos muestra, nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Entonces, con el Espíritu Santo recibimos todas las demás bendiciones. Lucas 11:13 dice: pues si ustedes, aún siendo malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, cuanto más el Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan. Entonces, hermanos, todos los días debemos de pedir por el Espíritu Santo. Pero no debe ser, hermanos, como por lo general nosotros pedimos primero por cosas materiales, podríamos decir, y de último allá dejamos: Señor, danos tu Espíritu Santo. Debemos de darle vuelta a esa oración y primero en nuestras peticiones debe ser por el bautismo del Espíritu Santo diariamente en nuestra vida. Necesitamos el Espíritu Santo, hermanos, para poder predicar con amor, con valor la palabra de Dios, ¿verdad? Para que Él sea el que nos muestre cuál es la voluntad de Dios en nuestra vida. Entonces no lo podemos dejar como una última opción en nuestras oraciones, sino que debe ser nuestra primera opción. En Testimonios para los Ministros, nos dice la hermana Elena G. de White: podemos haber recibido cierta medida del Espíritu de Dios, pero mediante la oración y la fe debemos tratar de obtener una porción más abundante. Más abundante. Esa debe ser, ¿verdad? Debemos de empeñarnos en eso. Muy bien. La número 6, toma tiempo tanto para la oración como para el estudio de la Biblia.
¿Cuánto tiempo dedicamos a orar? ¿Cuánto tiempo dedicamos a la contemplación, a la meditación de la palabra de Dios? Porque eso, hermanos, para que usted pueda entender, eso requiere tiempo, ¿verdad? No podemos oír la voz de Dios si leemos descuidadamente y apresuradamente la palabra, ¿verdad? Tenemos que escudriñarla, tenemos que tomar ese tiempo para poder estudiarla, para poder preguntar, Señor, ¿qué quieres decirme a través de esta lectura? ¿Cuál es tu voluntad para mi vida el día de hoy? ¿Qué es lo que tengo que aprender hoy? ¿Cuál es tu mensaje? ¿Qué quieres que haga? ¿Verdad? Y si vamos apresuradamente, hermanos, eso no va a pasar, no vamos a poder entender, no vamos a poder captar el mensaje, no vamos a poder entender cuál es la enseñanza. Yo escucho al pastor Eber Vázquez en el Reavivados y yo digo, ¿cómo él puede sacar tantas lecciones, verdad, de este capítulo? Pero tantas. Pero es porque se dedica tiempo y digo yo, no, yo tengo que sacar mis propias lecciones, ¿verdad? No puedo estar viviendo las lecciones que él o otra persona sacó. Entonces, para eso, hermanos, eso se necesita tiempo, ¿verdad? Leer cuidadosamente, preguntarnos, ¿verdad? Buscar otros recursos y hasta palabra por palabra, ¿verdad? De las enseñanzas que uno puede aprender. Y es maravilloso, ¿verdad? Como si la mente, wow, Dios, nunca había visto esto, nunca lo había entendido así. Pero hay que tomar tiempo, hermano. Y si para eso tenemos que quitarle tiempo usted puede quitarle tiempo a cualquier cosa, menos a esto, ¿verdad? Quítele tiempo lo que le dedica a las redes sociales, quítele tiempo si necesita dormir un poquito menos, quítele tiempo a lo que usted quiera, pero no le quite tiempo, ¿verdad? Al estudio de la palabra y a la oración. Entonces, también en el asunto de la oración, hermanos, se nos ha enseñado que debemos de orar con las promesas que Dios nos ha hecho, ¿verdad? O sea, con la Biblia y las promesas o con las promesas aquí en su mente. Y reclamar, ¿verdad? Pedir al Señor el cumplimiento de esas promesas. El número 7 sigue pidiendo un caminar más profundo. La lectura la encontramos en Efesios 3:20. Efesios 3:20. Nos dice que al que puede hacer muchísimo más que todo lo que podamos imaginarnos o pedir por el poder que obra eficazmente en nosotros. Entonces, cada día, hermanos, debemos de pedir en oración, pedirle a Dios que nos ayude a profundizar, ¿verdad? En nuestra relación con Él, que podamos ser capaces, ¿verdad? De identificar, de escuchar su voz, que podamos sentir su presencia, que cada día nosotros podamos, nuestra relación personal sea, es como un amigo, ¿verdad? Que usted tiene un amigo, pero cuando usted le dedica tiempo a ese amigo, se comunican, ¿verdad? La amistad se profundiza y después usted dice, este es mi mejor amigo, esta es mi mejor amiga. No con aquel que usted se saluda o se escribe esporádicamente. Pues nosotros lo mismo, debemos de profundizar nuestra relación con Dios y cada día debemos de orar y pedirle, Señor, quiero que mi relación contigo sea más profunda, que cada día, ¿verdad?, pueda profundizar más en la oración, desarrollar una vida de oración, de estudio más profundo de tu palabra, ¿verdad? Esa debe ser nuestra oración, hermanos, un caminar
más profundo con Dios. Y el último dice, mantén a Dios contigo a lo largo del día. Muchas veces nos pasa que ahí donde nos arrodillamos para orar, nos levantamos y ahí dejamos al Señor, ¿verdad? Y después salimos y el Señor, ¿a dónde lo dejamos? Pero a lo largo de nuestro día nosotros debemos de invitar al Señor, no lo debemos de dejar allí, Señor, ven conmigo, vámonos para el trabajo, ahí en las alabanzas, en el carro, aquí en nuestra mente, las que nos quedamos en casa, en los quehaceres, orando, estudiando o escuchando cantos, predicaciones, ¿verdad? Mantenernos tomados de Dios durante todo el día. En el Camino a Cristo, en la página 148, nos dice que podemos mantenernos tan cerca de Dios que en cualquier prueba inesperada, nuestros pensamientos se vuelvan hacia Él tan naturalmente como las flores se vuelven hacia el sol. Qué hermoso, ¿verdad? Qué maravilloso. Viene la prueba, viene el problema, inmediatamente, ¿verdad? Como estamos conectados, inmediatamente ahí está Dios. No intentamos resolverlo por nuestras propias fuerzas, ni empezamos a buscar aquí y allá, no. Nos volvemos hacia Dios naturalmente. Entonces, hermanos, pon tu tiempo devocional con Jesús como tu primera prioridad. Y eso es parte de la mayordomía eficaz. Cuando nosotros ponemos nuestro tiempo devocional, hermano, usted va a ir de visita, usted lleva su Biblia. Donde usted va, usted tiene que tomar su tiempo para tener su devocional. Llegan a su casa, su rutina no debe de cambiar, su rutina devocional no debe de cambiar por las personas que lleguen a su casa, ¿verdad? La persona debe nosotros debemos de decirle a la persona, no sé, reorganizar nuestro horario, pero nuestra vida devocional debe ser prioridad. Nada lo debe de cambiar. Si vamos, salimos, si viajamos, si estamos en la casa, eso debe ser nuestra prioridad. Entonces, cuando nosotros ponemos nuestro tiempo devocional con Jesús como nuestra primera devoción de prioridad diaria, dice que cosechará grandes beneficios en todos los aspectos de la vida. Yo creo que sí, hermanos. Amén. Lo hemos experimentado. Estamos más contentos, ¿verdad? Aunque la leche seca se nos desbordó y que todo ese día, como que hay días que todo nos sale mal, pero tenemos una actitud diferente porque hemos estado a los pies de Jesús y Él nos da esa paz, ¿verdad? Para poder y esa tranquilidad para afrontar las cosas. Nuestro trato con las personas, ¿verdad? Estamos alegres, de buen humor. No sé, ustedes saben, ¿verdad? Lo que eso significa y eso es una paz y una felicidad, hermanos, que nada puede comprar, con nada se puede comparar. Entonces, es la condición principal para crecer como mayordomo fiel. Cualquier otra cosa, hermanos, no digo que no sea importante venir a la iglesia, lo es, de hecho tenemos que hacerlo, diezmar, ofrendar. Pero lo principal, la condición principal para crecer como mayordomo fiel de Dios es nuestra devoción personal y por eso el énfasis siempre para que no la descuidemos por nada del mundo, ¿verdad? Así que los invito a que lo intentemos. Si la ha descuidado, hermanos, retome poniendo en práctica todos estos consejos. Si lo está haciendo, adelante. Si ve que hay algunos puntos que no los ha estado aplicando, lo invito y lo motivo a que lo hagamos para que todo redunde en mejorar nuestra comunión con nuestro Padre Celestial. Así que ya hagámoslo y vamos a ver los resultados. Entonces, ¿cuál será nuestro compromiso?
Su compromiso y mi compromiso. Pues hermanos, apartar los primeros momentos de cada día. Lo primero es Dios, ¿verdad? No, eso no se le olvide. Lo primero es Dios. Entonces, apartar los primeros momentos de cada día para tener comunión con el Señor a través de la oración, a través del estudio de la Biblia, a través del espíritu de profecía, la lección de la escuela sabática y también la participación en el culto familiar. Que el Señor nos bendiga y que podamos poner en práctica esto que hemos aprendido hoy, que hemos reforzado hoy, para que podamos ser mayordomos eficaces. Que el Señor les bendiga.